Vamos a ver qué papel juega la doctrina social de la Iglesia dentro de la misión de evangelizar el mundo de hoy, tal como lo plantea el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Es. Es una encíclica que en su primera parte habla de la relación entre Eros y Ágape, entre el amor entre el hombre y la mujer, y la segunda parte de la que vamos a hablar habla de la caridad en la vida de la Iglesia. Él plantea que la Iglesia es una presencia del amor de la Trinidad en el mundo. El Padre que ha enviado a su Hijo Jesús, que por el Espíritu Santo ha congregado en torno a Él a un pueblo, a una comunidad, que es sacramento del amor de la Trinidad en medio del mundo. Dice con San Agustín que si ves la Trinidad ves el amor, y si ves la Iglesia ves a un pueblo congregado en ese amor. Esta comunidad, desde el comienzo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vive un triple dinamismo, o lo que hoy llamamos tres ministerios. Los primeros apóstoles, dice los Hechos de los Apóstoles, que se reunían para la oración, que rezaban y iban al templo a orar, que escuchaban la enseñanza de los apóstoles, que les proclamaban la palabra de Cristo, y que todo lo tenían en común y que ninguno pasaba necesidad. Estos son los tres dinamismos de la Iglesia: la liturgia, que es la oración, el anuncio de la palabra, y la diaconía, que es el servicio a los pobres. Por tanto, la caridad, la diaconía, el servicio a los pobres forma parte del propio misterio de la Iglesia, no puede prescindir de ello. Y nos recuerda Benedicto XVI que desde el comienzo se ha vivido de una manera organizada, que ya los Hechos de los Apóstoles eligen 7 diáconos que van a encargarse de la atención de los huérfanos y de las viudas, es decir, que esta caridad toma una forma organizada. San Justino hablaba de que se organizaba en torno a la Eucaristía del domingo, que los bienes que compartían en la Eucaristía del domingo después durante la semana se repartían a los pobres. Y sabemos que en algunas regiones, como en Egipto, estas diaconías de la Iglesia acabaron teniendo un reconocimiento legal por parte del imperio. Fue creciendo la Iglesia y fue creciendo con ello el servicio a los pobres. De hecho, tenemos, por ejemplo, como un gran testimonio que es el martirio de San Lorenzo, este diácono de la Iglesia de Roma, al que cuando el emperador detuvo y mandó ejecutar al Papa y a los presbíteros, a él le dejó con vida, porque ese era el que administraba los bienes de la Iglesia, y le dijo: puedes salvar la vida si me traes los tesoros de la Iglesia. Y Lorenzo lo que hizo es repartir el dinero que quedaba en la caja común de la Iglesia entre los pobres de Roma y llenarle al emperador la puerta de su casa de pobres, diciendo: este es el tesoro de la Iglesia, los pobres a los que la Iglesia alimenta son su tesoro. Por eso el martirio de San Lorenzo fue tan cruel, que le mandaron quemar vivo. El Papa Benedicto dice que esta idea de la caridad organizada ha marcado la historia, que es una aportación de la Iglesia que ha cambiado la historia de la humanidad. Y pone como un ejemplo que el emperador Juliano el Apóstata, cuando quiso retornar el imperio que había sido cristiano a un imperio pagano, hizo que en los templos de los dioses hubiera una organización para servir a los pobres. Con lo cual esa idea de que al Estado le corresponde atender a los pobres de manera organizada, como había empezado a hacer la Iglesia, es una novedad que introduce el cristianismo en la historia de la humanidad. Pero lo que aquí más nos interesa es cuando el Papa Benedicto plantea que en el siglo XIX hay un cambio radical en la historia, que va a cambiar el planteamiento de la caridad. Ese cambio radical viene con el industrialismo. La máquina de vapor, después la electricidad, el petróleo, va a hacer que la industria haga cambiar muy deprisa no solo la economía, sino las formas de vida. Y que surja una nueva clase social en torno a la industria, que es el proletariado. Los artesanos, los campesinos que tienen que emigrar del campo a la ciudad y que se ven conglomerados en unas situaciones inhumanas en torno a las fábricas, que sufren condiciones de explotación, grandes jornadas laborales, salarios bajos, falta de servicios, y que toman conciencia de que su pobreza está causada por el sistema capitalista, que no es una cosa que sea voluntad de Dios, que sea así por naturaleza, sino que ellos son empobrecidos porque hay una clase capitalista que se están enriqueciendo a su costa con su explotación. Y además toman conciencia de que ellos, estando unidos, asociándose, pueden trabajar en favor de la justicia, pueden ayudarse entre ellos con los socorros mutuos, pueden hacer un servicio en el que poniendo cuotas atiendan a los enfermos, a los ancianos,
hacer una casa del pueblo en la que tener su propia escuela, y pueden hacer sindicatos en los que luchar por la justicia en las relaciones sociales, para que se remedien los males que están sufriendo. Esto cambia la concepción de la caridad en la historia. Y el Papa Benedicto parte en su explicación de esto de una crítica que va a venir desde el pensamiento comunista. El marxismo va a criticar la caridad de la Iglesia. Va a decir que no se debe dar limosna, porque con la limosna se está tranquilizando la conciencia de los ricos y se está silenciando a los pobres para que no hagan reivindicaciones de justicia. Y el Papa Benedicto dice, y en esta crítica, ¿qué tenemos que decir de ella? Pues en primer lugar, que sí que tiene una verdad. Es verdad que la caridad debe tener primero en cuenta la cuestión de la justicia. Y la cuestión de la justicia en el orden social, que es una cuestión política. La política, el Estado, tiene como deber garantizar la justicia entre sus ciudadanos. Y como decía San Agustín, el Estado que no sirve a la justicia no es más que una banda de ladrones. Pero al mismo tiempo, la crítica marxista tiene un error. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar a una utopía tal en que el sistema sea tan justo que no sea necesaria la caridad, que nadie esté solo, que nadie necesite ser asistido. Por eso incluso en un sistema justo como el que deseamos, siempre será necesaria la caridad que atienda a los más pobres. Pero en esta situación se descubre algo nuevo, que es que la Iglesia aprende del movimiento obrero esta nueva concepción que une la caridad y la justicia. Juan Pablo II había dicho en la Labor en Exercens que la unión de los hombres del trabajo, luchando por la justicia, ha introducido una nueva fuerza en la historia, que empezó por el movimiento obrero, que ha continuado en los movimientos de empobrecidos del tercer mundo y que por fidelidad a Cristo ha descubierto a la misma Iglesia su misión de ser la Iglesia de los pobres. Benedicto XVI recuerda cómo fue en el año 1891 cuando la Iglesia asumió este nuevo planteamiento, en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, las cosas nuevas, entendiendo por las cosas nuevas la situación de los obreros, la explotación que sufren por la usura de los capitalistas y la necesidad de defender la justicia en favor de ellos. A partir de ahí nace la doctrina social de la Iglesia y el Papa Benedicto nos recuerda que desde entonces la misión de la Iglesia en el campo de la caridad tiene una doble dimensión. Existe una primera dimensión que es la dimensión del trabajo por la justicia, al que la Iglesia no debe entrar por sí misma. Según el principio evangélico de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, o según el principio de la laicidad del Estado en las sociedades modernas, no corresponde a la Iglesia entrar directamente a la lucha por la justicia, pero sí a los cristianos. Los laicos cristianos, bajo su propia responsabilidad, enviados al mundo de las instituciones, de la política, de los sindicatos, de la escuela, están trabajando ahí en favor de la justicia, para erradicar las causas del empobrecimiento que está creando tanto sufrimiento entre los pobres. Por eso en este campo de la justicia, la Iglesia actúa de una manera mediata, porque actúa mediante los laicos, mediante el compromiso de los cristianos. Y al mismo tiempo, la Iglesia no puede renunciar a esta dimensión de su ministerio, que es la caridad, que es la diaconía. Y por eso tiene obras propias, lo dice en latín, opus proprium, con que la Iglesia, de una manera inmediata, sirve a los pobres. De tal manera que descubrimos esta doble dimensión de la lucha por la justicia y de la caridad, de la asistencia en la misión de la Iglesia, y descubrimos también qué lugar ocupa en ella la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia pertenecería al ministerio de la palabra, al anuncio del Evangelio, a la enseñanza moral, porque desde ella, a la luz del Evangelio, se está haciendo una crítica de la política que tiende al abuso y a la corrupción y necesita ser corregida desde la moral. Se está orientando el compromiso de los fieles cristianos en la construcción de un mundo mejor. Se está dialogando desde la Iglesia con todas las instituciones y con todo el mundo
haciendo un ofrecimiento de la visión cristiana de la vida, y se está orientando el trabajo de la caridad de las instituciones cristianas. Este es el lugar de la doctrina social de la Iglesia en la nueva evangelización.